Sofuku no hiho mambio no leiyaku Kyo da ke wa O koruna Shinpai suna Kamsashite Go hageme Ito ni shinsetsu ni Asai ugasho Ay, ¿cómo es el celular? No veo bien, no sé dónde están mis lentes. A ver si están por aquí. Muy buenas noches, ¿cómo están amigos? Hola familia. Hoy segundo programa, lunes 30 de noviembre del 2020. Segundo programa de Somos Reiki. Somos Reiki es una idea y creación de Satori Reiki Perú, junto al auspicio de Perú Zen, con la colaboración de Astroluminarias, la comunidad rojo, el Dragón Rojo, Avatar Universitas y la Escuela Internacional Samasanti y Reiki Argentina. Voy a pasar a presentar a cada uno de ellos. Primeramente voy a presentar a Fernando Ruiz, él es de México, ¿sí? Él es maestro de Reiki, terapeuta holístico, director de la escuela Avatar Universitas y director de Teoxin Reiki Tolteca. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Hermano, qué gusto en saludarles. Un abrazo a Rafa, a Rishi y a ti, Martín. Muchas gracias. Ahora quiero presentar a un amigo que es de Cuba, pero radica en Venezuela. Él es Rafael Alcaz. Él es maestro de Reiki, terapeuta holístico, coordinador general de la Escuela Internacional Dragón Rojo. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, queridos hermanos y compañeros de camino. Bueno, como siempre, un honor y un orgullo participar en este espacio, en este movimiento que estamos creando aquí, una familia y compartiendo de todo. Hasta buena onda, ¿no? Totalmente, muchas gracias. Y quiero presentar a un gran amigo, él es de Chile, radicado en USA, pero suele viajar muchísimo, ¿sí? Llevando toda esta hermosa enseñanza de Reiki alrededor del planeta, ¿sí? Él es Rishi Lingam, él es maestro de Reiki, maestro espiritual, director de la Escuela Internacional Samasati, ¿sí? Buenas noches, Rishi, ¿cómo estás? Hola Martín, muy buenas noches y a todos los que nos están viendo y por supuesto a Fernando, Rafael, a todos ustedes un gran abrazo. Para mí es un placer poder compartir precisamente este tema que nos apasiona tanto. Ok, gracias. ¿Quién les habla? Martín José Torres, soy director de la Escuela de Reiki, Satori Reiki Perú. Así que bueno, este es el segundo programa de Somos Reiki. El primer programa fue estupendo, espectacular, tremendo diría yo. Y quedaron muchas preguntas ahí en el tintero, podríamos decir. Preparé 10 preguntas, creo que abordamos 4 o 5 y impresionante. Así que bueno, hoy me gustaría que sigamos continuando con el tema de Reiki. El programa anterior vimos las virtudes, ¿sí? De esta técnica. Y hoy vamos a hablar del padre de Reiki, ¿sí? El Sensei Mikao Usui, ¿sí? Cuando me refiero al Sensei Mikao Usui, me gustaría que comenten cada uno de ustedes qué despierta en su corazón, ¿sí? O en su mente, o qué les trae, qué... A ver, Rafael, por favor. Bueno,
para mí la figura de Usui Sensei, digamos que es un referente, un maestro, un guía, una referencia obligada en mi vida en particular, y en el mundo Reiki, por supuesto, porque es el padre de Reiki, el creador de Reiki, el guardián de Reiki, como se le puede conocer. Lo que este hombre nos ha regalado, el legado del maestro suyo, es increíble. Darnos el reino y la capacidad de descubrirlo, de despertar nuestra capacidad de sanador, o la capacidad de toma de conciencia, la capacidad de reencontrar nosotros mismos para crecer espiritualmente, para que seamos mejores personas, porque él insistió siempre en esto, que había que trabajar no solamente el cuerpo, sino también la mente para estar sano. Entonces, el legado es increíble, para mí es una emoción que me envuelve, es una pasión de vida que es la que me rige a mí hace mucho tiempo, y lo he dicho en muchos lugares, lo repito siempre, a partir de que yo descubro el tema de sanación Usui y la figura histórica del maestro, es una tarea titánica que llevo a cabo, y el regalo es inconmensurable, no hay palabras para describir. Yo estoy realmente emocionado y feliz por ser requista y por honrar su memoria. Ok, gracias. Fernando. Es interesante esta pregunta porque viene a tocar sensibilidad. He contado en muchas otras ocasiones que el vínculo que tengo con el Reiki, que fue por medio de una querida amiga, compañera, Saori, con quien compartí instantes maravillosos en su momento, y ella nos indicaba que el Reiki era una misión de vida, pero sobre todo, ella tenía en la parte principal de su casa una fotografía y un altar hacia Usui Sensei, y hacía postraciones varias veces al día, 1, 2, 3 veces al día, hacía postraciones como para venerar la sagrada esencia, no de Usui, sino de lo que significa Reiki a través del espíritu de este personaje. No sé hasta dónde me haya influido esta mujer, pero como os decía en un principio, he contado que el vínculo que tengo fue que alguna vez, por cuestiones que escapan al pensar racional, tuve un sueño. Y ahorita estaba buscando, curiosamente tenía aquí la libreta porque la presenté en un cursillo la vez pasada. Este es el sueño que tuve el 18 de septiembre del 94, y aquí termina este sueño. Entonces me relacioné con este maestro a partir de un sueño. Entonces es una vinculación que me causa interés y cierta, no sé, como una simbiosis, porque mi bisabuela fue japonesa. Yo tengo todavía los ojos así medio raros. Este hombre era un doctor y conocía mucho de psicología, y a mí me encanta la psicología. Usui era aunque no se denominaba como tal la materia en el Japón, tenía todas las connotaciones patéticas inherentes a esta disciplina. Y también era arte marcialista y era un co-creador, naturalmente. Entonces, en esos sentidos, hay una vinculación. Lo que siento con Usui es un tipo de vinculación mágica, quizá, porque esto es así. Ahora, ¿cuáles fueron las recurrencias después de esto? Pues que haya florecido el Reiki en México a partir de un movimiento que surgió de un grupo que tuvimos, pero básicamente fue la vinculación onírica, transpersonal, trascendente. Eso es lo que puedo decir de la relación que tengo con este gran maestro. Gracias, Fernando. Rishi. Pues lo que me gustaría compartir sobre el maestro Mikao Usui es, en primer lugar, un ser humano que disfrutó y sufrió de la vida, al igual que tú y todos nosotros. Un ser humano bastante inquieto, la verdad, porque por lo que se conoce tuvo muchas actividades, ¿no? Como bien decía el maestro Fernando,
fue maestro de artes marciales, ¿sí? Conocedor de la psicología, y también se dice que conocía no solamente los textos sagrados budistas, como era su origen espiritual, sino también cristianos, muy probablemente leyó la Biblia, conocía las enseñanzas de Jesús, lo cual no era algo muy común en la época para un japonés. Entonces eso nos hace ver de una persona, un buscador innato, y que como todo ser humano en algún momento se encontró con las grandes interrogantes, ¿verdad? Que todo ser humano en algún momento de su vida se hace, ¿no? El quién soy yo, el de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y a pesar de todas las vicisitudes que tuvo, porque fue comerciante, se dice que incluso fracasó bastante, económicamente no era una persona muy acomodada, a pesar de que venía de una tradición familiar con un cierto prestigio, tuvo bastantes fracasos, trabajó en la administración pública, fue secretario de una autoridad bastante importante en Japón, ¿sí? Y entre esas vicisitudes, en algún momento se tuvo que encontrar con estas preguntas, y más que con esas preguntas, con ese deseo interior tan fuerte de quererlas responder, ¿no? En otras palabras, encontrarse en ese sentido de la vida, y probablemente el primer despertar que él tuvo, ¿verdad? Fue probablemente primero como una conclusión mental de el por qué estamos aquí. Bueno, estamos aquí para alcanzar nuestra iluminación. ¿Y qué es esta iluminación? Entonces, bueno, la iluminación es, según él, es abandonar las preocupaciones y arrojarse por completo a su mandato divino, al mandato del alma, diría yo, con mis palabras, ¿no? Y con ese mandato, el maestro Mikao Usui va, al parecer, a un templo budista zen, a pesar de que él se sabe que venía de otra tradición budista, lo cual también lo hace bastante particular. Y después de 3 años de estar ahí aprendiendo diferentes técnicas del budismo zen, decide finalmente, un poco motivado por su maestro, ir al Monte Kurama a encontrarse directamente con la verdad, ¿no? Y tiene esta experiencia mística que los japoneses llaman Satori, gracias a lo cual descubre esta verdad de que él en sí mismo es también el universo, así como el universo es en sí mismo, ¿no? Y entonces, a partir de esta iluminación, el maestro Mikao Usui, como todo ser humano que se sigue considerando como tal, pero que al mismo tiempo tiene este despertar, esta iluminación espiritual, pues se hace la siguiente pregunta, ¿no? Dice, ok, pues qué genial tener esta gran revelación de que yo soy el universo soy yo, pero ahora, ¿cómo le hago para compartirlo con los demás? ¿Cómo le hago para que, si yo soy un ser humano con preocupaciones, con deudas, con fracasos, con derrotas y con victorias, o sea, que todo ser humano puede también llegar a este nivel de conciencia, ahora, ¿cómo lo hago para compartirlo, no? Y entonces ahí está lo que decía el maestro Rafael, ¿no? El gran legado que nos entrega el maestro Mikao Usui es la respuesta, porque iluminarse, no digo que cualquiera, hay que ser bueno en la búsqueda espiritual para iluminarse, pero hay que ser aún más grande todavía, que es de esa grandeza de la que el maestro Mikao Usui nos inspira, para que una vez que te ilumines, en vez de quedarte ahí en las alturas, baja de la montaña y encuentra una respuesta muy simple, muy práctica, para que todo el mundo pueda también acceder a ese nivel de conciencia. Entonces, ¿cómo le hago para que toda la humanidad pueda acceder a este nivel de conciencia, de Satori, de iluminación, de plenitud? Su respuesta fue... Se cortó. La internet de Rishi. Ah, ok. Se cortó. Ah, Sí, no sé bueno, si estoy ya. se cortó. ¿Sí? A ver, se cortó ahí. Ahí ya estamos. Ok, pero ahora te escuchamos. Ahora te escuchamos. Ya está. Ahí está. Vale. Ah, okay. Entonces la respuesta del maestro Mikao Usui fue Usui Reiki Ryojo, ¿verdad? Una técnica creada por él mismo, porque hay que decirlo bien claramente, el maestro Mikao Usui no creó el Reiki. El maestro Mikao Usui creó una técnica para poder utilizar esta energía universal, el Reiki, para que toda la humanidad pueda iluminarse, ¿verdad? Alcanzar su plenitud. Y ese es el gran legado de este ser humano que se ilumina, pero no conforme con eso, nos regala esta herramienta para que todos podamos llegar ahí. Maravilloso, maravilloso. Bueno, como dato de referencia, quiero comentar
de que el Sensei Mikao Usui nació el 15 de agosto de 1865. Es muy común que ese día se festeje también el Día Reikista, junto con su cumpleaños. Otro dato de referencia es que, bueno, como comentaba Rishi, él pertenecía, se dice, a través del budismo Zen, que también practicó y conoció el budismo esotérico tibetano Mikkyo, budismo Tendai y budismo Shingon también. ¿Sí? La mayoría de nosotros aprendimos Reiki a lo mejor antes del año 2000, y bueno, la historia que teníamos o que nos contaban que venía a través de la señora Haruo Takata era que él había obtenido un rectorado en la Universidad Católica de Kioto, y después, bueno, que tuvo un doctorado, que después, bueno, se fue cambiando y se fue entendiendo por qué se tenía que, digamos, decir esa historia en su debido momento, y me pareció perfecto que Takata lo había comentado de esa manera para que el Reiki fuera aceptado para nosotros los occidentales. La pregunta que me hago es, ¿qué creen que detone ese viaje interior? ¿No? Porque la historia que tenemos es que él buscaba un tipo de sanación y que los símbolos lo encontró en algún manuscrito, que decidió aprender el idioma chino para buscar los sutras, y que de ahí no encontró nada, y después aprende los sutras en el idioma sánscrito, encuentra algo, y a través de la sugerencia de su maestro, le sugiere que ayune y medite 21 días ahí en el monte Kurama. ¿Ustedes creen que él sabía lo que buscaba o se encontró con con este Satori? ¿Él buscaba el Satori? ¿Qué creen ustedes? Fernando, por favor. Está poniéndose muy interesante esto. Lo que decía el Máster Paulo encierra ahí un secreto bien importante, porque en el budismo, en la escuela que hacía referencia originalmente por linaje Usui, lo sabemos, era la corriente Tendai. La corriente Tendai del budismo pertenece a la gran rama del Mahayana, porque hay Hinayana y Mahayana. La otra, esta a la que pertenecía, era la gran vía, la vía del despertar. Pero siendo Tendai, hay una particularidad extraordinaria ahí que no deja de estremecernos a todos, porque el Atendai busca, a despecho de otras líneas, el alma bodhisattva. Es a lo que apuntaba el Máster Paulo hace un ratito. El Atendai busca dos consideraciones: integrar conocimientos del budismo, o sea, que el budismo no esté disperso en varias ramificaciones, sino buscaba en cierto momento la integridad, el budismo integral. Estamos hablando desde mediados del siglo XIX, que empezó a florecer con mayor presencia particular. Por tanto, en la línea de Tendai es el Bodhisattva, y sabemos que el Bodhisattva deja de lado, esto lo subrayo porque se mencionó hace un momentito, deja de lado el trabajo interior, el progreso último, la gran iluminación absoluta en beneficio de la humanidad. Un gran bodhisattva fue Jesucristo. Jesucristo dejó de lado su ánimo de despertar celestial, porque sabemos que abonó en Egipto, y que Egipto también es una cuna muy importante de conocimiento integral del espíritu en beneficio de un último despertar. Entonces, esto es bien interesante, de que al estar haciendo su trabajo de budismo Tendai, o ya más comprometido con el Satori, el Zazen, de acuerdo a la línea budista clásica, él tuvo un par de referencias importantes. Una de ellas estudió con un hombre que se apellidaba, igual que la persona que conocí en su momento, Tanaka. Tanaka hacía una disciplina importantísima que está muy descuidada, de la que se sabe poco, porque hay diversas versiones, que era el Taira-do. Tanaka fue maestro de Usui en su momento, y entonces le enseñó Taira-do, que era imposición de manos. Tenía una referencia muy cercana a Reiki. Entonces,
es natural que él, teniendo esa vocación de bodhisattva por un lado, de haber estudiado esto del Taira-do de una manera extraordinaria, y después es un agregado interesante que no deja de despertarnos curiosidad. Los japoneses, lo digo porque he convivido con muchos de ellos por una temporada importante, son muy dados a tomar un conocimiento y hacerlo florecer, como se ve en la línea del automovilismo, ¿no? En la línea del automovilismo toman lo mejor que se ha hecho en Estados Unidos y Alemania y hacen una contrapropuesta, pero brutal. No hay que olvidar que practicaba Aikijutsu. ¿Y lo estudió con quién? Nada menos que el compañero este Ueshiba. Ueshiba fue el fundador del Aikido. O sea, toman el Aikijutsu, Ueshiba, Morei, creo que es Morei, toma el Aikijutsu y lo convierte en Aikido. O sea, lo perfeccionó a partir de la meditación. ¿Y qué pudo haber hecho Usui? Tomar el Taira-do y a partir del trabajo espiritual del ser bodhisattva, abonar y fundar algo que llamó el Reiki Usui. Pero también importantísimo, hacía referencia, es que Paulo dijo ahorita una serie de cosas bien interesantes, el Máster Paulo. Otra de A ellas... pesar de que está serio porque tiene que pagar la cena, porque lo veo muy serio. no se salva ese más. Dijo otra cosa bien interesante. Venía de una familia acomodada, pero después pasó penurias. En esto de la familia acomodada, es importante resaltar que venía con un linaje especial de samurái enorme. De hecho, él tenía otro apellido, eso se sabe. Conquistaron a la ciudad de Usui y así él tomó un legado que le llaman en Japón el grado patriarcal. Y es cierto, nace el 15 de agosto y era signo, ¿cómo le llamaban? El signo chino es buey, pero le decían de otra manera, búfalo verde de madera. Era búfalo verde de madera, pero al mismo tiempo era Leo, líder por naturaleza. Entonces, con esos datos ahí se van bordando un montón de cosas bien interesantísimas, hermano. Tremendo. Gracias, Fernando. Rafael. Bueno, Usui es un gran líder y un gran Leo, su legado está permanente. Fíjense la repercusión de este hombre, 100 años después, casi 100 años después, tiene a cuatro personas reunidas hablando de él, de diferentes rincones del planeta. Y esto es una pequeña porción, hermano, una muestra un botón, ¿no? Usui fue un hombre muy polifacético. A mí me encantó estudiar un poco la biografía de su vida, recopilando datos por aquí, datos por allá. La variedad de cosas que hizo Usui es increíble. Viene de un linaje samurái, el clan Chiba, que después cambia el apellido por la ciudad, por la conquista de la ciudad de Usui. Y él, a nivel de estudios, él fue, muy poca gente conoce esto, fue licenciado en literatura. El equivalente, ¿no? A lo que hoy le llamamos licenciado en literatura. Era un especialista en literatura de su época, por supuesto, de su país también, donde era un estudioso y un profundo conocedor de esto. Después tenía muchas más cosas. Como buen samurái, era gente culta, sabía leer y escribir, por supuesto. La película El último samurái de Tom Cruise habla de esa época que Usui vivió. El final de la dinastía, del shogunato, y el convertir a Japón en una sociedad moderna por el emperador Meiji, el cual él fue un devoto del emperador Meiji. De hecho, él toma muchos de los poemas, los Gyosei, los 125 poemas que tenemos en Reiki para meditar, para trabajar el crecimiento espiritual interior, era inspiración del emperador Meiji, figura para él muy importante. Los 5 principios, ahí hay discusión y debate, pero él te dice que también era inspirado, el Gokai, era un poema también inspirado por la enseñanza del emperador Meiji. Figura para él icónica. Usui se desempeñó, pues fue un pésimo mercader, comerciante, quebró el negocio familiar y demás, y tuvo que convertirse en secretario de un político importante de Japón, que fue el presidente del ferrocarril y después fue el alcalde de Kioto. Como dijeron que podíamos hablar un poco de rumores y demás, se dice que fue hasta guardaespaldas de él.
no solamente secretario personal a nivel de llevar los folios y demás, sino también una especie de guardaespaldas, porque era un gran samurái, tenía un estilo de espada, el estilo de espada del águila azul o algo así se llamaba el estilo, de la espada que era de la familia Chiba, del clan Chiba, y además tenía aikido, tenía kiko, era también experto en kiko, yo recuerdo cuando se nos enseñó, en fuentes informadas, que la inquietud de curar empezó por allí, con todos los maestros que tuvo él, monjes que estuvieron enseñándole el arte de sanación con las manos, de imposición de manos, 1910, 1912, apareció lo que se le conoció, que él lo llamó inclusive el Usui Tei o el Usui Do, el toque de Usui o el camino de Usui, que era el proto-reiki. El proto-reiki ya 10-12, acá el reiki ya se conforma como sistema en el 20 o el 22. Está en discusión eso, si fue en el 20 o fue en el 22, cuando él estuvo al Kurama. Pero eso no es importante para la fecha. Pero fíjense cómo fue él evolucionando y siempre le dio importancia a los 5 principios del Reiki, al Gokai, a la práctica del Gokai y al Hasureiho y al Reijo. Técnicas importantes. El Hasureiho es la técnica de potenciación personal, el cultivo de tu energía. Y el Reijo es la arte de curar por intuición, diría, instintivamente. Él hizo hincapié en esto, después la historia nos lleva a Hayashi, que tiene un sistema terapéutico y demás, pero Usui fue un pobre muy inquieto, buscador, viajero. Hay historias de Takata, la gran maestra, y yo la honro, porque se criticó mucho Takata, pero para mí es muy importante porque gracias a ella tenemos Reiki en Occidente. Ella dijo que había ido hasta Chicago y que había sido monje cristiano. Diríamos que si verdad o mentira no importa, porque al final lo que importa realmente es que el Reiki está acá y que podemos disfrutar de este importante legado. Totalmente. Okay. Bueno, Rishi, por favor, recordando la pregunta, al final, si usted o crees que Mikao Usui sabía lo que buscaba. Es interesante esa pregunta, creo que es una pregunta capciosa, ¿no? Porque sí y no, porque él sabía que buscaba la iluminación, pero ¿cómo puedes saber qué es la iluminación antes de obtenerla? ¿No? Porque es una experiencia única en sí misma, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tener claro es eso, y hay que hablar un poquito, referirnos a Takata, porque realmente le debemos mucho, como dice el maestro Rafael. Si no fuera por Takata, probablemente el Reiki o no hubiera entrado a Occidente, hubiera tardado muchísimo más en entrar, ¿no? Entonces, claramente la historia más original, más cercana, la que nos cuentan los japoneses, que no por eso es la más verdadera, pero es más fácil aceptarla como más cercana a la fuente, ¿no? Nos señala de que realmente el verdadero origen del por qué se creó el Usui Reiki Ryojo, de por qué el maestro Mikao Usui hizo lo que hizo, era una causa más bien espiritual que terapéutica, ¿no? Ahora, en Occidente se nos enseñó esta historia de que el maestro Mikao Usui andaba buscando una técnica de sanación espiritual, más que la iluminación espiritual propiamente tal. Pero si, de nuevo, vamos a los orígenes y a los orígenes espirituales del budismo, es evidente, ¿no? Para cualquier budista o para cualquier persona que haya estudiado un mínimo de budismo, que el sentido último de todo es ese, es el nirvana, es la iluminación, es encontrar el sentido de la vida, la plenitud, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista es evidente que ese era su propósito, ¿no? Y que como efecto secundario de este encuentro con la verdad, descubre o redescubre más bien esta habilidad innata en todos los seres, ni siquiera los seres humanos, en todos los seres de la creación, de ser a su vez sanadores, ¿no? Y ahora, ¿por qué se nos cuenta la historia de que Mikao Usui en realidad, al principio ni se mencionaba este tema de la iluminación, sino más bien Mikao Usui andaba buscando una técnica de sanación espiritual, ¿no? Porque hay que entender el contexto histórico y cultural en el cual Takata, en la década de los 30, intenta enseñar el Reiki en Estados Unidos, específicamente en Hawái, en una sociedad muy... Se volvió a cortar.
pero dura segundos. Ahorita se... Es muy diferente a la cultura occidental, al mismo tiempo con mucho interés en integrarse a la cultura occidental en Estados Unidos. Eso hay que tenerlo muy claro. O sea, si por mucha diferencia que haya, los japoneses que vivían en Hawái querían con mucho énfasis integrarse a la sociedad occidental. Hacían un esfuerzo. Ok. Bueno. Bueno, continuando un poquito, hasta que le vuelva la señal, ¿sí? La pregunta que, una referencia que creo que también dio Rafael, comentar de que el señor Mikao Usui practicaba o conocía muchas técnicas de sanación con las manos, entre ellas el Qigong o el Qigong, ¿no? El movimiento de energía, ¿no? Y bueno, había, en esa época se dice que inclusive había mucha gente que practicaba técnicas de sanación con las manos, ¿sí? En la época justo, que coincidía con la época del Sensei Mikao Usui. Paralelas a la época de Mikao Usui. Entonces, la pregunta que me hago, ¿sí? Y se las traslado, es teniendo en cuenta esos 21 días de ayuno y de meditación y en ese proceso que el señor Mikao Usui obtiene el Satori, la iluminación, el despertar de la conciencia, la pregunta que me hago es, nosotros, a través del linaje que tenemos, exactamente, ¿qué compartimos? ¿Qué compartimos cuando enseñamos y qué compartimos cuando hacemos una terapia? ¿Compartimos un método de sanación o compartimos un método de iluminación o compartimos ambas cosas? ¿Qué creen ustedes? Energéticamente hablando, no conceptualmente. Bueno, déjame arrancar. Fernando. Rafael, perdón, Rafael. Fernando, dale, Fernando. Ok, gracias. Gracias. Es muy interesante esto que se viene compartiendo ahorita para hablar esto de qué es lo que se da cuando se da Reiki. Esto que se hablaba de la querida Takata y la integración que estaba pendiente, que dejó pendiente ese tema ahorita el querido Master Rishi, es que no hay que olvidar que cuando llega Takata a querer expandir, había sucedido en Hawái lo de Pearl Harbor. Estábamos en plena crisis, en plena crisis de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esos tiempos se sabe que todo lo que era japonés era bastante vituperado. Y lo que hizo Takata fue genial. Es una adaptación, un sincretismo hacia lo occidental para que fuera bien aceptado, porque si hubiera tenido otra connotación, no sé si hubiera entrado. Bien, ¿qué es lo que se da con Reiki? Esa es una pregunta de triple filo, porque cada persona, en cada terapia, se puede otorgar, se puede ofrecer lo que ni siquiera la persona que está dando Reiki, el Master Reiki o la Maestra Reiki, tiene idea. Porque hay ocasiones en que se va a una circunstancia y esa misma energía, esa misma voluntad, busca en dónde es más útil, independientemente de lo que quiera una u otra persona. Me tocó el caso de una maestra, Magda, Master Reiki, gringo colombiana, que nos vino a enseñar a México, que ella estaba dando Reiki a una persona porque quería tranquilidad interior. Pero Reiki sabe sus caminos y no le importó que la persona quisiera estar un poco más equilibrada porque tenía problemas matrimoniales. ¿Y qué fue lo que sucedió? Algo inusitado. La persona salió de una sinusitis crónica de toda la vida y se curó para siempre. Entonces, en este sentido, de manera como lo que preconiza el budismo Tendai, de la circunstancia integrativa del budismo, quizás sea un eco a que el Reiki, como tal, y proviniendo de una línea semejante,
busque la integración total de la persona que está recibiendo y dejemos como una propuesta a que Reiki se manifieste en su grandiosidad, proponiendo que la persona que da y la persona que reciba, a pesar y aparte, independiente del tema que estén tratando para su beneficio, abrir la expansión absoluta para que otra parte de Reiki cumpla su cometido más allá del deseo. Interesante. Gracias, gracias. Rafael, por favor. Bueno, voy a enlazar las dos preguntas que no respondí al final. Lo que Usui descubrió, Rey, ¿cómo descubrió? Estaba buscándolo. Bueno, sabemos que hay un nombre para llamar al descubrimiento de Usui, la senderipia. Un descubrimiento que se hace de forma, digamos, que coincidencial, que llega a algo buscando otra cosa. Usui estaba buscándose a sí mismo, en realidad. Ahora bien, cuando le pregunten, ¿y qué hace? El rey no, el don misterioso para sanar. Yo mismo que soy el descubridor, lo dice en su entrevista, yo mismo que soy el descubridor, no sé aún qué es. Y tú preguntas ahora, ¿qué se hace con Reiki? Imagínate. Y a mí me gusta una alegoría y una terapia de Reiki, una alegoría. El paciente es como una superficie que está llena de huecos. Y el Reiki es como una manguera llena que bota agua, y el agua va a ir a rodar por esa superficie y va a ir rellenando los huecos a su medida. Nosotros como terapeutas sabemos perfectamente que no definimos la cantidad y la calidad de la energía Reiki. Fernando menciona de que alguien queriendo curar una cosa curó otra, o necesitaba realmente eso. Eso ayudó a originar, no lo que tú. Se cortó también. Fernando, bueno, quedamos por ahora los dos. Okay. Teniendo en cuenta, bueno, algunos dos va a pagar la cena hoy, ¿eh? Sí, me decía. Bueno, ahí está nuevamente. Mientras que empiece, vuelve Rafael, comentar como dato que en el año 1923 hay un gran terremoto, se dice en Japón, y que el sensei Mikao Usui, junto con sus alumnos, recorren gran parte de Japón ofreciendo a los heridos sanación, Reiki, armonización. En el año 1922, él crea la Usui Shiki Reiki Ryojo, ¿sí? Donde tiene numerosos alumnos, ¿sí? El método de sanación del doctor Mikao Usui. Después se dice que tuvo muchísimos alumnos, si bien estuvo muy poco tiempo, desde que obtiene, digamos, esta despertar espiritual hasta que nos abandona el 9 de marzo de 1926. Se cree que tuvo 2.000 alumnos, más o menos aproximadamente, y que se cree que llegó a generar dio 20, entre 17 y 20 maestrías. Los más conocidos, ¿no? Ushida, Takeutomi, Watanabe, Hayashi, Itoichi, Wanami, Okoda, ¿sí? Toshihiro Eguchi, entre otros, ¿no? ¿Qué otra referencia tienes, Fernando? Tú que has estado muy cercano a, digamos, a la historia de Reiki, inclusive tengo entendido que has tenido una compañera de vida creo que de allá, ¿no? ¿Es así? ¿De Japón mismo? En su momento, sí. ¿Qué otros datos tienes históricos de la vida del Sensei Mikao Usui? Uno de los señalamientos que se le hacen ahora que está diciendo que fallece en 1926, ¿no? A la edad de 60 y tantos años, tenía 62 años. Una de las consideraciones que proponen algunos personajes es cómo, sabiendo Reiki, murió tan joven.
Pero hay una respuesta importante ahí que es muy simple. A principios del siglo XX, ¿cuál era el promedio de vida en Japón? Por ejemplo, eran 50 y tantos años. Entonces él superó la media de vida y bueno, sí, sufrió un ataque, pero bueno, creo que vivió lo suficiente y bastante para hacer su tiempo. Otro punto que se estaba tocando hace un ratito, que tenía una cercanía grande con el emperador, bueno, con la filosofía del emperador Meiji y sus poemas, que eran unos poemas que estaban muy relacionados con la vida moral, que pretendían hacer las veces de unas lecciones laterales al Tao, que hay una influencia del Tao brutal en los poemas de Meiji, pues no fue de consideración absoluta de la influencia de Meiji, los preceptos que se manejan en, en el Reiki, sino fueron influencia de un pensador, de un escritor de nombre Suzuki. Este hombre tenía 5 preceptos que eran por demás interesantísimos. Entonces, esto viene a dar como un poquito más de luz a este particular que a veces he querido como subrayar, de que quizá, como un pretendido y una visión personal, no fue el rayo de iluminación que hizo que aflorara Reiki en el Master Usui, sino que fue todo un camino, se fueron uniendo varios hilos importantes. El primero, que admirador de Meiji y su filosofía, que tiene que ver también con los satori, los despertares, las buenas conductas. Después, el punto de Bisan Suzuki, que nos viene a abonar los 5 preceptos. Después viene que estudió Taire Do como una forma de imposición de manos muy, muy parecida al Reiki y que pudo evolucionar. Y esas influencias que de mucho van marcando la vida de los grandes creadores, porque si bien es cierto que muchos de los conocimientos que tenemos, no solamente a nivel científico, sino de descubrimiento interior, vienen siendo producto de la sintonía del cosmos, que nos regala como un golpe de intuición algo importante. Entonces, ¿qué decir? Que Usui haya abonado probablemente en el inconsciente de todo esto, y al estar haciendo meditación absoluta, los que hemos estado en el budismo haciendo meditación por años, sabemos que de pronto algo que se ha venido trabajando encuentra un golpe, un chispazo de la alta intuición y se viene una develación. Por ejemplo, en el caso de quien descubre la fórmula maravillosa del benceno, no encontraba, porque todas son lineales, todas las estructuras son lineales, las fórmulas químicas, y de repente de tanto estar pensando y todo el conocimiento que había adquirido a lo largo de los años, tuvo un sueño, y los sueños también son iluminación, son golpes de chispazos, como dice Rodríguez Izquierdo, destellos de iluminación. Entonces, en uno de estos vuelcos, tiene un sueño en que una serpiente se mordía la cola y encontró que no había esa linealidad en la estructura, sino que la estructura del benceno tendería a ser circular. Una víbora mordiéndose la cola, se despertó feliz. O sea, yo sueño una víbora mordiéndose la cola y no me significa nada, pero este hombre ya había abonado mucho, ya había trabajado demasiado. Entonces, quizá haya sucedido lo mismo con Usui, y lo hemos visto en múltiples ocasiones, porque he estado, como sabes, haciendo ese tipo de meditación zen desde hace ya muchísimos años, y con un maestro japonés, ¿no? Eio Takata Shigeta. Entonces, comparando con los compañeros, vamos viendo que algunos de ellos que han hecho progresos en la acupuntura, que incluso han propuesto cosas novedosas, ha sido porque de pronto en una meditación se les reveló la última verdad, pero ya habían trabajado para ello. Es por eso que es importante, en ese sentido, quizá tomar en consideración estos particulares, sin descartar, claro, que la bendición de la alta meditación de Usui le haya dado para eso y para muchísimo más. Ok, gracias, Fernando. Que no conocemos incluso.
Totalmente. Rafael, ¿querés terminar, concluir lo que estabas comentando? Bueno, sí. Richie y yo salimos un momentico a tomar café y luego ya regresamos. Nos caímos los dos. Y te fijas que no invitaron. Pues yo decía que lo dejamos aquí trabajando allí y nos fuimos a beber café de ellos. Sí, nos quedamos acá con Fernando. Y de pronto le digo, Fernando, me parece que el que paga la cena sos vos, le digo. Yo explicaba o trataba de explicar la analogía de una terapia de Reiki y lo asociaba a una llanura llena de huecos, de ondulaciones y una manguera de agua que se expande el agua y va rellenando según su criterio. Y por eso que nosotros como terapeutas de Reiki no tenemos la capacidad ni la posibilidad de definir la cantidad y calidad de Reiki. Uno sencillamente es un canal y está allí compartiendo algo. ¿Qué cosa? El reino Reiki, que somos canales de Reiki, pero usamos el reino, el don misterioso para sanar y esperando allí como invitados de lujo a ver qué pasa. Y los pacientes preguntan, ¿y me voy a curar? Y sí, tú vas a poder, ¿te vas a sanar? Y digo, no, yo soy inocente, aquí no sabemos lo que va a pasar. Sé que va a pasar algo, eso sí estoy seguro, y que va a ser para el bien mayor, pero no podemos dirigir. Por eso es que Reiki es una cosa para disfrutar como terapeuta, como paciente, como maestros inclusive, una forma de vida. Reiki que nos lleva a tener conciencia de cada instante, por lo menos en lo personal, me hace consciente de cada instante. Satori por montones, diríamos. Yo soy médico chino también, trabajo en la medicina china y como Fernando hablaba, comprensiones de cosas. Si pongo esta aguja allí, nosotros como médicos chinos vemos que la aguja toma su lugar o que el punto brilla en el paciente. Y eso es algo increíble, ¿no? No, porque se dice que se debe hacer esto. El colocar las manos en Reiki, según las posiciones indicadas, no, si tiene tal patología, pon las manos aquí para que sea más sencillo, asociada al órgano o a la parte del cuerpo. Y de pronto la mano se va para otro lado. Tú dejarlo ir. El Reiki dijo, dejarlo ir, dejarte llevar. Y después el paciente te dice, ahí es donde me molestaba, pero yo pensaba porque el médico me dijo que era acá, no es allí. Este Reiki es un don misterioso para sanar, es una bendición y que estamos disfrutando. Okay. Voy a dejar hablar a Richie. Richie, no sé si justo la pregunta estaba o no llegaste a la pregunta. No escuché la última pregunta. Bueno, estamos ahorita ya hablando los últimos detalles de lo que más o menos ustedes saben de la historia en realidad de Mikao Usui. ¿Sí? ¿Qué otros datos tienen relevantes o importantes? Pues mira, he tenido la oportunidad de estar en contacto con algunos de los mejores maestros de Reiki, tanto por su cercanía al linaje, por su objetividad y rigurosidad en la investigación histórica, ¿no? Tuve la oportunidad, precisamente allá en Lima, en tu país, de compartir con el maestro Frank Aljaba Peter, ¿sí? En un encuentro que él realizó. Y entonces hubo un momento hacia el final del taller que dio, donde, bueno, por las preguntas que yo le hacía, yo creo que él un poco como que captó un poco mi interés más profundo por la investigación. Entonces me dice, mira, cuando termine el curso te voy a mostrar algunas cosas. Y yo, ya, pues hay que aprovechar, ¿no? Si viene ahí el maestro, terminó el curso y me dice, mira, ven, y abre su computadora, ¿no? Y yo así, pero como niño con juguete nuevo, ¿no? Y me empieza a mostrar parte de su investigación, que ni siquiera está publicado, ¿no? Y porque hay un tema bien interesante, bien polémico ahí respecto a la historia del maestro Mikao Usui, y es que el tema de la familia, ¿no? El tema de la familia es como un poco, ¿no? Un poco como que hace ruido y nos cuesta entenderlo porque nuestra cultura occidental es muy diferente, ¿no? Y entonces no se sabe muy bien qué pasó ahí, hay muy pocos datos, se sabe que se casó, que tuvo 2 hijos, ¿vale? Y que ya sus hijos eran adultos cuando él se dedica a la vida monástica y se ilumina, por lo tanto ya la responsabilidad no era tan grande, ¿no? Sin embargo, no se sabe realmente qué pasó ahí, por qué los hijos no continuaron con el legado, y ahí, bueno, en parte es porque
él rompió un poco con la tradición, eso está bastante reconocido, ¿no? De que la tradición era, si tú descubres una técnica espiritual, ¿no? La tradición era, se la tienes que dar de legado a tu familia, a tus hijos, porque es una riqueza material y espiritual. En Japón no hay separación en ese sentido, ¿no? Y entonces Mikao Usui decide pues romper con eso, porque dice, no, yo no quiero que esto sea monopolio de la familia Usui, yo quiero que esto sea legado para toda la humanidad. Y por eso es que hoy en día, en parte, el Reiki se conoce en todo el mundo. Y eso está más o menos aceptado por casi todos los reikistas. Ahora, Frank Arjava continúa esa investigación y logra dar con una familiar muy cercano al linaje de Usui, pero ese encuentro fue desafortunado porque casi que no se pudieron hablar, porque lo que le alcanzó a comunicar esta persona era que se le tenía prohibido hablar de Usui porque una familiar de él, en su lecho de muerte, le pidió a algún familiar que por favor no hablaran nunca más de Mikao Usui porque había deshonrado a la familia, ¿no? Aparentemente por este tema de, esto no se sabe, pero ya el chismorreo, ¿no? Por este tema de que Mikao Usui no había dado el legado familiar de su técnica, ¿no? Y entonces, a raíz de esa promesa en el lecho de muerte de esta familiar cercana a Usui, aparentemente el resto de los familiares tuvieron que poco menos que olvidarse de que Mikao Usui existía. Entonces, de ahí se infiere una historia un poco conflictiva con el tema de la familia, ¿no? Y da la sensación entonces de que Mikao Usui prefirió esta parte que decía el maestro Fernando más bodhisattva, ¿no? Y que le importó muy poco el tema de la familia, ¿no? Pero en la última investigación del maestro Frank Arjava, que fue lo que me mostró hace unos años atrás, allá en Lima, da un giro completamente diferente a esta versión, en donde el maestro Frank Arjava me decía y me mostraba la fotografía. Mira, aquí está la fotografía, me decía, he podido dar con fuentes fidedignas que me indican que los hermanos, que 2 hermanos de Mikao Usui, sí fueron iniciados como maestros de Reiki por Mikao Usui. Y me mostraba la fotografía, eran militares. Salían los militares con sus medallitas y tal. Entonces eso cambia completamente el enfoque, ¿no? Porque a lo mejor sí, una parte de la familia se molestó con Mikao Usui por la lesión que tuvo. Pero ahora con esta última parte de la investigación de Frank Arjava queda claro que sí hubo, o sea, 2 hermanos se iniciaron como maestros de Reiki en Usui Reiki Ryojo. Por lo tanto, eso, al menos a mí, y creo que a muchos como occidentales que sabemos que, sobre todo como latinoamericanos, que para nosotros la familia es tan importante, ¿verdad? Incluso aún cuando nos separamos, ¿no? Sigue siendo lo más importante, ¿no? Entonces creo que eso como que nos da un cierto alivio, ¿no? Aunque puede ser un ego cultural también, porque no tiene por qué ser lo mismo, ¿no? Pero de alguna manera esa imagen de que a Mikao Usui no le importó su familia no es tan así, porque de hecho 2 de sus hermanos fueron iniciados como maestros de Reiki en Usui Reiki. Ok, interesante dato. Déjame agregar algo, Martín, con respecto a los hijos, varón y hembra. Los hijos, Usui los tuvo viejos, diríamos. Ya Usui tenía más de 40 años cuando tiene sus 2 hijos. Y que fíjate que él, sus 40 años, 42 años que tenía el primer hijo, cuando él tuvo el primer hijo, y él muere 60 corticos, 60, para cumplir 61. La hija muere a la edad de 21 años y el hijo muere a la edad de 29. Por ahí también se entiende de que, bueno, y el chisme que hay con respecto a la familia que niega a Usui, acuérdense que todo japonés nace budista y muere shintoísta. El rincón de los ancestros que siempre están en las casas con la ceniza, a Usui lo secraron, pero fue la hija, Usui era un hombre familiar, luchó mucho por la familia y por mantener una unidad familiar, tanto así que él pelea con la hija porque se junta con un hombre que a él no le gustaba, un hombre mayor que a él no le gustaba, y él se lo dejó muy claro a la hija, y la hija le deja de hablar al padre, es al revés la cosa, y ahí empieza toda la batalla familiar que no llega muy directamente, pero hay investigadores que han llegado a saber todo esto porque han seguido ahondando allá con la familia que todavía queda. Esta historia de los hermanos también de Usui también yo la conocía, por eso que Usui aparece en un registro que había dejado 16 maestros nada más. Él dejó 21 maestros,
todavía está en duda la cifra, pero dejó alrededor de 20 maestros de Reiki formados para trabajar Reiki. Así que hay que seguir investigando allí porque es interesante. Interesante, Pero lo interesante. importante es que estamos acá. Estamos acá, interesante. Fernando, vos, yo no sé nada de eso porque yo me mudé antes, pero ellos tienen más datos que yo. Es interesante esto que estamos platicando, aunque considero que una de las cosas de al llegar el Reiki ya a Occidente debería empezar a ser contemplado desde una visión absolutamente occidental por una razón muy simple. En mi caso, que he estado muy metido en la investigación de las tradiciones mexicanistas, al final de cuentas voy comprendiendo que la historia de mis ancestros, que está mucho más lejana todavía, ¿no? Estamos hablando de más de 500 años, esas filosofías que viven en nuestros pueblos, la entiendo, la quiero asimilar, la quiero abrazar, pero nunca voy a comprender la connotación cultural, por ejemplo, de un pueblo mije, de un pueblo rarámuri, de un pueblo ópata, de siquiera acaso los más cercanos que tengo, parientes míos que viven en un poblado de Tláhuac, que es la zona de agoreros más grande del país, y cuando quise acercarme a brevar un poco de ese conocimiento, me miraron como mestizo y no me daban la información. Y cuando alguna vez me acerqué a la información, pues no pude vibrar nunca como ellos. Entonces, esta labor que se viene haciendo en Occidente, como dije la vez pasada, ¿no? La labor integrativa que está haciendo el máster Rishi Paulo, es fenomenal por una razón, porque va a dar pie a que se geste un Reiki occidental más inclusivo por una razón. Ya estaba el Reiki en Occidente, naturalmente. Viene Takata y lo permea por todos lados, pero estaba acéfalo. O sea, no tenía esas coordenadas, es decir, vamos a integrar diferentes perspectivas y puntos de vista para dar un Reiki fresco que después incluso se va a tener que estudiar en el Japón, es inevitable, o en el Oriente. Pero esta labor de estar integrando, y ahora que te sumas a este proyecto, de empezar a ver diferentes voces, diferentes formas de interpretación, creo que de alguna manera esto va a dar a luz a algo que no conocemos. Porque si bien es cierto que en el Japón está la raíz, la simiente, por antonomasia, en la raíz del sentir cultural de ese país, no lo vamos a poder atrapar ni abrevar nunca por mucho que queramos. Yo te digo, le puse como ejemplo, por más que quiero entrar al indigenismo mexicano, me hace imposible porque no puedo compenetrar el pensamiento de los antiguos. Pero es importante esta labor que se viene haciendo por Totalmente. mucho, y pues bueno, eso sería mi colofón por ahora, mi brother. Gracias. Ya nos queda poco tiempo. Richie, ¿tú quieres compartir algo del evento o ya algo del evento? Pero bueno, dame solamente, sí, solamente algo cortito, ¿sí? Para cerrar el tema de Mikao Usui, me gustaría saber si me puede responder Rafael nada más, por favor, así después pasamos a Richie que nos comente el evento que va a realizar. El tema de los 5 principios, por favor, para darle forma a terminar esto de cómo surge, ¿sí? Del conocimiento que tengas, Rafael. No, los 5 principios es nuestras reglas básicas, diríamos que de nuestro código disciplinario. Es algo que Usui insistió mucho, es uno de los famosos pilares de Reiki y que debemos tener muy claro. En muchas escuelas siempre se insiste, en Occidente se perdió. Haciendo la referencia a Fernando, en el Reiki occidental se perdió porque Takata no le dio mucha importancia, aunque ella sí hizo referencias a eso. Pero después los maestros independientes no le dieron importancia, pensaban que solamente Reiki era un sistema terapéutico y hubo escuelas que olvidaron el Gokai, los 5 principios. Después se ha ido recuperando y ahora creo que ya está todo bien claro con esto. Pero con el Gokai, el trabajo, y Usui lo recomendaba, hacerlos citarlos en la mañana y en la noche, con el coro, con el corazón, pero yo diría un poco más allá. No solamente con recitarlo, que es importante porque sería como un PNL, ¿no? Una reprogramación neurolingüística.
pero sería aplicarlo en el día a día. Yo insisto siempre con la gente que me rodea, con la gente que comparto, en que debemos aplicarlo y el solo por hoy aplicarlo. Yo trabajo en el día a día, en cada instante, solo por hoy sin preocupación. Tengo un problema y voy a resolverlo. Y no me enfoco en el problema, me enfoco en las soluciones. Por eso solo por hoy no me preocupo. Solo por hoy sin ira. En japonés hicimos una investigación y es un poco más amplio. Solo por hoy manejo correctamente mis emociones y acepto mis emociones tal y cual llegan porque algo me están indicando de lo que estoy viviendo. Y trato con la ira, que es movimiento, con la tristeza, que es quietud, con la alegría, que es felicidad. Y estoy moviéndome con cada emoción, integrándome, disfrutándola, aceptándola y usándola en mi beneficio propio, no reprimiéndola como se enseña en Occidente. Y así cada principio, solo por hoy trabajo diligentemente, siempre acorde con un principio tolteca, siempre doy mi mayor esfuerzo, siempre hago mi mayor esfuerzo, y solo por hoy soy agradecido, y así todos los principios tienen que estar presentes. El agradecimiento es una clave importante. Fíjense que el secreto, la ley de atracción, el agradecimiento, el dar gracias es el cierre del ciclo para comenzar el próximo. Y Perfecto. solo por hoy soy amable con todo lo existente. Amabilidad no solamente con el prójimo, con la persona, sino con los animales, con las plantas, con el agua, con el aire, con los recursos, con la vida. Estos 5 principios son para, es un tratado en cinco breves oraciones, es todo un tratado de vida que tenemos que tener muy claro los que quieran vivir en la filosofía de Reiki para poder llevar a días de hecho la enseñanza genial de Sui Sensei. Perfecto. Gracias, Rafael. Entonces queda pendiente para el próximo encuentro. Me gustaría darle un poquito más de profundidad a los 5 principios de Reiki. Hablaremos un poquito más de Chujiro Hayashi, de Hawayo Takata y los 22 maestros que surgieron después de Takata. Eso sería para el próximo encuentro, ¿sí? Para seguirle dando forma y continuidad a las charlas. Rishi, ya te compartí, ya te hice hospedador, puedes compartir el congreso que viene, ¿sí? Por favor. Claro que sí, muchísimas gracias, Martín. Y siguiendo un poco con lo que hablaba Rafael de los 5 principios, porque son como un código ético realmente, y es lo que tú distingues, porque reikistas y reikistas, tú levantas una piedra y aparecen 5 reikistas, pero los de veras, lo más son los que cumplen este código ético. Y esto mismo lo podemos llevar también al tema de las terapias en general, porque terapeuta cualquiera que se diga terapeuta, pero terapeuta profesional, de veras, exitoso, no más lo que realmente hacen una disciplina y que contienen y sostienen en su vida un código ético. Yo creo que esto hay que decirlo con todas sus letras, porque yo estoy cansado de tener que, por omisión, tener que seguir aguantando en nuestro rubro como terapeutas holísticos a gente charlatanes que se aprovechan de la ignorancia y la necesidad de tanta gente y que en nombre de la sanación, de la energía y de la espiritualidad simplemente obtienen, ojalá fueran solamente beneficios económicos, porque estamos hablando de cosas todavía más horribles, ¿no? Y este año 2020 creo yo que hubo muchas denuncias, no solamente en el ámbito de las religiones oficiales, también un montón de sectas y agrupaciones espirituales, maestros espirituales, maestros de yoga incluso, denunciados por abusos sexuales. Yo creo que ya está bueno decir basta. Está bueno ya decir basta, y si no lo decimos nosotros, que somos los profesionales, no podemos esperar a que venga la ley a decírnoslo. O sea, somos nosotros los que tenemos que decir con toda su luz y con toda su fuerza, basta, no los aguantamos más, no tenemos por qué, por omisión, tener que avalarlos. Entonces, ¿por qué voy con esto? Porque necesitamos hoy en día decirle a la gente que necesita precisamente de estas terapias holísticas, pero de buena forma, es decir, profesionales con formación, con ética y que abrazan de frente a la ciencia. Porque este año 2020 hubo un discurso anticientífico y antitecnológico que a mi parecer ya se pasó de la raya. Y entonces nos hacen creer que todo lo alternativo, y ahí meten a las terapias holísticas, están en contra de la ciencia y en contra de la tecnología y en contra de las torres 5G y en contra de las vacunas y en contra del... No. Ese discurso es precisamente lo que quiero denunciar con todas sus letras. No se trata de hacer una cacería de brujas, ni mucho menos. Simplemente, al menos de mi punto de vista, yo estoy cansado de tener que, por omisión,
avalar a tanta gente que en un discurso de charlatanes anticientíficos terminan desprestigiando un trabajo ético, profesional, que abraza a la ciencia. Y en ese sentido, precisamente, este congreso viene aquí no a unir la ciencia con la espiritualidad, porque ya está unido hace más de 30, 40 años, al menos desde el punto de vista científico, con el desarrollo de las ciencias que podríamos decir de vanguardia, pero realmente ya no lo son, porque hay más de 30, 40 años de estudio que así lo avalan. Estamos hablando de la física cuántica, de las neurociencias, de la psicología transpersonal, que son disciplinas científicas y llevan más de 40, tal vez más. Bueno, la física cuántica lleva más de 100 años, ¿verdad? Haciendo investigación rigurosa, científica, y que finalmente concluyen, desde el punto de vista científico, lo mismo que desde el misticismo se viene diciendo hace miles y miles de años atrás. Lo cual es genial, porque eso nos demuestra entonces que no ha habido tal separación, pero hoy lo podemos decir con todas sus luces, ¿no? Entonces, de nuevo, este discurso anticientífico y antitecnológico no tiene nada que ver con los terapeutas que somos profesionales, que desarrollamos una ética profesional y que abrazamos la ciencia del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, este congreso es para decirle a la gente que necesita de una sanación integral, oye, mira, quiero que sepas que la ciencia y la espiritualidad llevan muchísimo tiempo unidos, pero estaba faltando un elemento. No es solamente la ciencia y la espiritualidad, la ética. Porque si la ciencia se separa de la ética, entonces suceden cosas horribles, y ya las conocemos. Pero al mismo tiempo, si la espiritualidad se separa de la ética, también ocurren cosas muy horribles que ya no vamos a soportar más. Entonces tenemos aquí una triada, un triángulo, entre ética, ciencia y espiritualidad, y es precisamente eso lo que conforma este congreso online de terapias holísticas, en donde por primera vez estamos reuniendo estas tres temáticas con algunos de los mejores representantes. Estamos hablando de creadores de terapias holísticas, maestros espirituales, coach internacionales, estamos hablando de conferencistas exitosos internacionales, autores de libros, doctores, médicos, neurocientíficos, etc. Hay más de 30 expositores de diferentes herramientas y disciplinas reunidos en este mismo evento, que es online, o sea que no hay ninguna dificultad de tipo geográfica, que es gratuita, o sea que no me puedes decir que no tienes dinero para poder asistir, ¿vale? Y que lo único que necesitas hacer es inscribirte para poder participar de esto que realmente es una fiesta, ¿verdad? De las terapias holísticas en el habla hispana. Entonces, nomás dejarles esta invitación para que se inscriban, y es súper fácil, simplemente es www.terapiasholísticas.com. Mira qué fácil. Terapiasholísticas.com, le das clic ahí, y ahí nomás te inscribes, pones tu nombre, tu email, y con eso entonces ya estás inscrito, y el día viernes a primera hora se te da un enlace, y con ese enlace tú tienes un acceso durante 72 horas, ojo, porque me preguntan, oye, pero ¿y a qué hora va a ser la exposición del maestro Rafael? Pero ¿y a qué hora va a ser la exposición del maestro Fernando? Pues a la hora que tú quieras, porque como ya está grabado, entonces nomás es acceder a la página web durante esos 3 días, y tú vas a poder ver, ojalá las más de 30 exposiciones, pero probablemente no te va a alcanzar el tiempo, pero aprovecha al máximo, y no vas a tener que inscribirte gratuitamente, terapiasholísticas.com, y con eso tendrás acceso durante 3 días a este, ¿qué fiesta? Digo, carnaval de terapias holísticas que abrazan la ciencia y abrazan la ética, y al mismo tiempo abrazan la espiritualidad, formando una triada que sin duda esto no se vuelve a separar nunca más. Así que bueno, Martín, Fernando, Rafael, muchísimas gracias por darme este espacio, y reiterar la invitación, terapiasholísticas.com, y te esperamos el viernes. Perfecto. Bueno, nada más de mi parte, agradecerles a cada uno de ustedes por la participación de este programa, el segundo programa de Somos Reiki. Comentarles que ya a través del link, en este momento hay una charla, digamos, grabada, que comúnmente se hace todos los lunes a las 8 p.m. de un maestro espiritual de la India. Él se llama Chanda Goswami, y siempre nos comparte conocimiento trascendental, ¿sí? Y un gran amor compasivo. Todos los lunes, 8 p.m. De Perú. Así es que bueno, los invito a que terminando ya esta charla en vivo, puedan acceder a esa charla grabada. Nada más, buenas noches,
buen comienzo de la semana para cada uno de ustedes, amigos, y nos vemos en el próximo programa. Ahí hablaremos un poquito más de los 5 principios de Reiki, porque me parece que es fundamental, y hablaremos un poco más de Chujiro Hayashi, ¿sí? Nuestro linaje occidental, Hawayo Takata, y los 22 maestros, y cómo es que, bueno, llega todo esto acá a Occidente. Nada más, de mi parte. ¿Algunas últimas palabras, por favor? Rapidito, algo que quieran compartir, o nos despedimos. Chao, chao. Chao, chao. Un abrazo, bye bye. Tienes que terminar la transmisión, Rishi. Ahí está. Usui redescubrió el don milenario que guarda en cada símbolo el milagro y nos dejó en herencia su linaje, su presencia y su entrega a la humanidad. La luz liberadora de energía del África al Oriente y Oceanía, de América hasta Europa, del futuro a la prehistoria, se ha mostrado en toda su verdad. Reiki es amor de Dios, el cosmos de armonía transformado en bendición. Reiki de mil maneras y mil formas de sanar, que en sus distintos nombres son la misma realidad. Reikistas iniciando corazones, tenemos la misión de las misiones.